Este es un Monster Truck Radio Control de la marca GP Toys y es el modelo Fox S911. También lo podéis encontrar con el nombre de Chilejón 9115. Es de la escala 1:12 y es solo tracción trasera, que eso va muy bien para hacer unos buenos derrapes. Pero eso que no sea tracción total hace que cuando más lo necesites se quede atascado. Hay un modelo igual que este que es el S912. Es exactamente igual, lo que pasa que un poquito más bajo y plano y le da un toque más deportivo. El punto fuerte de este coche es que viene cubierto y eso viene perfecto pues si lo utilizas como yo, que por ejemplo lo utilizo en la playa. Te quita gran parte de toda la arena esta que salpica. Aparte de ser tracción trasera, las ruedas delanteras casi no salpican. Y te quita mucha suciedad, porque la arena de la playa, como es tan fina, cuando entra dentro te destroza toda la mecánica. Hay dos colores, está negro y rojo y negro y azul. Y la caja esta está muy bien hecha porque ya está pensada que si la vas a tirar, la parte trasera la recortes y te la guardes, ya que te pone información importante. El mío era negro y azul, pero las rayitas esas en azul no me convencían, así que lo pinté de negro. Dentro te viene un manual, que esto si tiras la caja quédatelo, porque aquí te explica todo el manual de cómo funciona el coche, todas las piezas de recambio, con su referencia y todo el despiece del coche, porque este coche no tiene mucho margen de modificación, pero sí que tiene todas las piezas de recambio, así que si se te rompe lo puedes arreglar prácticamente todo. Y encima te explica cómo desmontarlo, que esto fue un punto muy bueno por el que me decidí por este coche. El mando que trae es un mando simple y práctico. A mí se me rompió la tapa, así que le puse un poco de celo, funciona con dos pilas y tiene una regulación para la dirección. También te trae la batería, el cargador, dos piñones de plástico porque la transmisión es de plástico y una herramienta para quitar las ruedas, que esta herramienta la utilizo mucho, parece una tontería pero es muy práctica. Un Monster Truck es un coche con estética 4x4 tipo pickup, pero con unas ruedas muy grandes para el coche que es. Y esto le permite hacer saltos y pasar por encima de cualquier obstáculo. Yo le puse este parachoques que era de otro coche, lo recorté, se lo puse a este con un par de alambres y le da una estética más agresiva. Este coche tiene amortiguadores, los amortiguadores son de plástico con un muelle y simplemente amortigua el impacto, no tiene ningún gel ni nada en el interior que amortigue el rebote. Esta geometría de los amortiguadores se puede cambiar, se puede variar y se puede hacer un poco más bajo el coche, yo lo tengo en la posición más alta. Y la verdad que funcionan bastante bien. El coche va cubierto por una carcasa que se quita con 4 clics. La carcasa está de plástico flexible, así que aguanta prácticamente todo, es difícil que se rompa. Yo incluso tengo agujeros, pero nada, no le pasa nada. Y aquí como se ve el coche está todo cubierto y es muy plano, pesa muy poco, es muy ligero. Este es el recorrido del amortiguador y si os fijáis la transmisión es de metal, que en mi caso entre la playa y todo pues acaba oxidando, pero bueno, funciona. Hay una versión de este coche de la marca GP Toys que es tracción total y lleva dos motores y de precio es muy parecido a este. Yo no lo he probado, pero si buscáis un coche como este, tracción total y por esta gama de precio os recomiendo que le echéis un ojo, lo dejaré en la descripción del vídeo. Debajo de esta tapa estaría la batería y también encontramos la antena y el botón de encendido y apagado. En mi caso, entre la arena de la playa, la sal del agua, toda la tierra y todo, el botón ese me da problemas porque se ha atascado. Pero bueno, lo he dejado en on y arreglado. La batería es muy pequeña para que quepa dentro de este coche, así que esta batería te puede durar unos 10-15 minutos como mucho. El problema de estas baterías es que necesitan un buen mantenimiento, con una buena carga y bien cuidada. ¿Qué pasa? Que cuando el coche se para ya es que la batería ha llegado a cero y eso es muy malo para la batería, porque eso hace que se estropee la batería y a veces la carga y ya no carga bien, o a veces la tienes cargada desde hace tiempo, no la has utilizado y se ha descargado y se estropea. Yo este coche lo utilizo de vez en cuando, no estoy todo el día 24 horas con el coche encendido. Así que tenía 3 baterías y las 3 se han roto, por no saber mantenerlas. Le voy a montar una batería de este coche, este es un HSP. El HSP tiene una versión Monster Truck y tiene tracción total, es más potente y tiene algunas conexiones herméticas. No es tan económico, pero es mejor coche que el GP Toy. La review de este coche la tenéis en mi canal.
Eso sí, podría venir cubierto como el GP Toy. Esta no es la batería original que venía con el coche, pero más o menos es parecida. Yo recomiendo tener un pack, porque al menos ya que te vas por ahí y te llevas el coche, que puedas utilizarlo un rato. Puedes llevar dos y cuando se gaste reemplazarla o comprarte esto. Esto es un adaptador que conectas las dos a la vez. Puedes conectar una debajo de la tapa y la otra encima de la tapa atada con una cinta de velcro. Pero para eso habrá que modificar la tapa, que ahora veremos cómo se hace. Yo llevo en esta funda las baterías del otro coche, del HSP, y son baterías de tipo LiPo, de polímero de litio. Estas baterías son las más comunes en el mundo de radiocontrol y hay de diferente capacidad. Yo por ejemplo tengo dos, una de 520 mAh y la otra de 3500 mAh. He probado la de 80C y 30C, pero para este coche corre igual, no se nota la diferencia. Con este tipo de batería el cargador que trae el coche no te vale. Tendrás que comprarte o uno simple de estos, que va muy bien, o un jaisito, que este ya viene con diferentes conectores y bueno, tiene más opciones, pero los dos cargan bien. La tapa esta directamente se podrá quitar, pero esta tapa da rigidez al chasis, entonces es mejor cortarla, y así le dejamos un hueco para pasar los cables. Hay que dejar el corte bien limado, porque si no el movimiento del cable puede hacer que al final se estropee. Se puede utilizar el conector directamente del coche, pero yo voy a utilizar el conector o de la batería o del empalme que ya tengo, porque los cables del coche son muy cortos. Aquí nos interesa saber cuál es el positivo y el negativo. Así que saco los otros cables y dejo solo un positivo y un negativo en la misma posición para que coincidan con los cables del coche. Y le conecto un conector XT60. Y esto no os preocupéis porque el estaño no mancha. Luego le ponéis cinta o una funda termorretráctil y ya tenéis el adaptador. Esta patilla de aquí hay que subirla a la posición más alta, porque aquí pondremos la batería y tendremos más espacio con la carcasa. Y con cinta de velcro ponemos la batería y el salvalipo, que el salvalipo es algo fundamental que te lo enseño en otro vídeo que está en mi canal, así que pásate y échale un ojo. Cuando conecté esta batería, la dirección se volvió loca. Tuve que desconectar este enchufe de aquí y lo volví a conectar y ya funcionó perfectamente. Aquí os dejo unas buenas tomas. Este coche no es sumergible, así que con el agua se para. Pero como habéis visto aguanta bien la salpicadura, pero cuando se moja de verdad, se para. Yo cuando llego de la playa lo enjuago bien para quitarle toda la sal y arena. Y luego cuando lo seco ya funciona perfectamente. Aquí veis lo que hay debajo de las tapas, el motor con la caja de transmisión y el servo de dirección, que es un motorcillo eléctrico. Debajo de esta tapa está la placa, que está forrada en silicona, que eso está muy bien para el tema del agua y suciedad. Y una vez que ya lo tengo seco y limpio, ya lo puedo utilizar. Resumiendo, es un coche que no tiene tracción total, no tiene mucho margen de modificaciones, pero si cuidas la batería te va a durar mucho y te lo vas a pasar muy bien. Aparte, se rompa la pieza que se rompa, tienes recambio. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas y qué te ha parecido el vídeo. Y ya sabes, compártelo con tus amigos, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.